Muy buenas noches a todos. Les damos la más cordial bienvenida a nuestras clases de los miércoles. Hoy tenemos un tema muy interesante, un tema que a mí me gusta mucho. Y vamos a continuar con la historia de Jonás. Mi suegra la semana pasada nos compartió de Jonás y trajo a mi memoria una prédica que escuché hace varios años, que es una de mis favoritas, y es acerca de la vida de Jonás. Y los 4 capítulos del libro de Jonás tienen mucha enseñanza a nuestros días, a nuestro carácter, a nuestra vida como creyentes. Entonces, esta plática se llama Boleto Sencillo. Eh, Vamos a empezar recordando y haciendo un poquito em, de retrospección en la vida de Jonás y en el tiempo en el que él vivía, ¿sí? Jonás, como sabemos todos, era un profeta y la labor de los profetas era llamar a arrepentimiento en esa época a la gente, a los pueblos, a las ciudades enteras, ¿no? Y normalmente, como dice Corintios, la profecía es para edificar la vida de las personas. Una profecía nunca va a tratar de traer culpa a tu vida o de traer condenación, ¿sí? Y en ese entonces, pues Dios tenía asignados a diferentes profetas en Israel y entre ellos estaba Jonás. Y Dios en el versículo 1, si vamos a Jonás 1:1, vamos a leerlo para recordar un poco. Este versículo lo tengo un poquito más adelante, pero se los voy a leer yo. Y dice, Jonás huye del Señor. El Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive. Pronuncia mi juicio contra ella porque he visto lo perversa que es su gente. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Compró un boleto, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Dios le da la instrucción a Jonás de que vaya a Nínive y pues dé una profecía, ¿no? ¿Por qué? Porque los ninivitas estaban haciendo lo incorrecto delante de Dios. Y Dios le mandó a Jonás que fuera porque les iba a dar una segunda oportunidad a la ciudad, que se arrepintieran para regresar a los buenos caminos. Pero los ninivitas Nínive era la capital de Siria, de Asiria, que eran enemigos de Israel. Entonces, por eso Jonás no quería ir ahí. Y como sabía que el corazón de Dios era perdonar, pues decía, pues como para qué voy, ¿no? Si finalmente los va a perdonar. Y esta gente realmente eran conocidos por ser sanguinarios, por ser crueles, porque practicaban la deshonestidad, robaban, eran mentirosos. Era sabido que a las personas que ellos capturaban, con su sangre, ellos marcaban las paredes. Eran gente muy sanguinaria. Entonces, y aún así Dios quería darles una segunda oportunidad. Imagínense cómo era la fama de Nínive, que en el libro de Nahum, en el capítulo 3, versículo 1, dice así: malas noticias para Nínive. Pobre de ti, ciudad asesina, no eres más que una mentira. Estás llena de rapiña y nunca estás impresa. Se pueden escuchar los sonidos de látigos, de ruedas y caballos al galope, con sus carros saltando tras ellos. Ataca la caballería, brillan las espadas, resplandecen las lanzas, hay montones de muertos, muchos cadáveres, innumerables, hay tantos muertos que la gente tropieza con ellos. Todo eso sucedió por culpa de esa prostituta, la bruja hermosa y seductora, que con sus seducciones esclavizó naciones y con sus conjuros pueblos enteros. Esta es una muestra de lo que realmente era la ciudad de Nínive. Y Dios quería enviarles un mensaje a través de Jonás. Pero Jonás, pues, decidió irse para otro lado, ¿no? Dios le dijo muy claramente, levántate y ve a Nínive
y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás decidió irse de la presencia de Dios y comprar un boleto a Tarsis, ¿sí? Él se fue a Jope, encontró una nave, un barco que partía a Tarsis. Tarsis es una ciudad, o era una ciudad que está en España, en Europa, y era un puerto mercante. En realidad los barcos que llegaban ahí eran mercantes de carga. Entonces, pues realmente no era un barco como de pasajeros, más bien era un barco mercante. Entonces, pues Jonás compra su boleto y se va al lado contrario. Nínive estaba al este y Tarsis al oeste, o sea, al lado contrario para huir de la presencia de Dios, ¿sí? A diferencia de los demás profetas, Jonás respondió intentando huir de su asignación y yendo al lado contrario. Yo creo que Jonás es un reflejo de nuestra vida, aunque él estaba en el Antiguo Testamento, creo que se parece a muchos de nosotros, ¿no? Cuando Dios nos da una instrucción clara, ya sea que habla a nuestro corazón, que habla a través de su palabra, que habla a través de autoridades espirituales que Dios nos ha dado, y conscientemente nosotros decidimos no obedecer, decidimos comprar nuestro boleto e irnos para otro lado, ¿no? Para ubicarnos en el mapa y tener como una noción del kilometraje que había entre Israel y Nínive. Nínive está en Irak. Entonces, de Israel a Nínive son 900 kilómetros. Y de Israel o de Jope a Tarsis son 4.900 kilómetros, casi 5.000. O sea, es muchísima más distancia de lo que es Israel a Nínive. Son casi 4 veces de distancia lo que es lo que Jonás decidió ir. Es un lugar más lejos. Y así es nuestra desobediencia a Dios. Cuando decidimos desobedecer a Dios, el viaje es más largo. A veces lo que nos sucede no necesariamente es el enemigo o algo que Dios haya dispuesto en nuestras vidas, sino el resultado de nuestras malas decisiones. A veces pensamos que las tribulaciones o las circunstancias o problemas que estamos pasando en nuestra vida es porque el enemigo está metido o porque Dios lo ha permitido. Y no, simplemente no es ninguna ni otra. Es que nuestras malas decisiones tienen consecuencias y son las consecuencias las que estamos viviendo. Cuando nos alejamos de lo que Dios quiere para nosotros, el viaje es más largo y más costoso. Cuando Dios nos da instrucción, es porque el plan que tiene para nosotros es bueno, porque es un puerto seguro al que nos va a llevar, ¿sí? Aunque en nuestra vida sí se presenten aflicciones, situaciones extraordinarias, el puerto al que Dios nos lleva es seguro y ahí es de bendición y de prosperidad y de promoción, de expansión, de conocimiento. Pero cuando nosotros decidimos irnos conscientemente y voluntariamente al lado contrario, el viaje es más largo, más doloroso y pareciera que no termina. Cuando estamos en las manos de Dios, no podemos tomar nuestro propio camino. Cuando nosotros decidimos entregar nuestra vida a Jesucristo, eso es lo que significa, entregar nuestra vida, entregar nuestros días, entregar nuestras agendas, entregar nuestros sueños. Entonces ya no se vale decir, bueno, pues esto no me gusta y pues no lo voy a hacer. Aunque Dios es tan respetuoso y tan amoroso con nosotros, que a veces no interviene en esas malas decisiones que hacemos. Pues dice, bueno, pues está bien, o sea, tú lo decidiste, pues en algún momento nos encontraremos, pero a veces pensamos que Dios, a veces cuando no queremos hacer, no sabemos qué hacer, que tenemos una disyuntiva en nuestra vida de tomar decisiones, pensamos, no, pues si esto no es de Dios, pues que no pase, ¿no? O que no reciba tal llamada, o que no se dé tal cita, ¿no? Y a veces pensamos que Dios va a intervenir en nuestras vidas así como mago,
y no es así. Nosotros estamos decidiendo hacer algo porque nosotros así lo queremos y porque nuestra voluntad está puesta en eso. Como les decía, cuando estamos en manos de Dios, no podemos decir, bueno, pues ahora me voy para otro lado. El kilometraje extra es lo que Dios nos quiere ahorrar. Con esas instrucciones claras que Dios nos da, es porque Dios quiere evitarnos también aflicciones en nuestra vida. Recordemos cuando los hebreos, ¿cuánto tiempo pasaron los hebreos en el desierto? 40 años, ¿no? Y hay muchas versiones de que si eran 11 días, que si eran 11 meses, pero no eran 40 años los que ellos estaban destinados a caminar en el desierto. ¿Y por qué estaban caminando en el desierto? ¿Por qué? Por su queja, por su incredulidad, por su egoísmo, por su comodidad, porque querían regresarse a Egipto. Y eso fue lo que los mantuvo, gracias. Eso fue lo que los mantuvo dando vueltas 40 años. Hay desiertos que no necesariamente tenemos que atravesar. Nosotros mismos a veces saboteamos nuestro propósito y retardamos la bendición de Dios en nuestra vida. O retardamos ese proyecto que Dios tiene en nuestra vida. ¿Por qué? Porque decidimos irnos para el otro lado. Porque queremos estar cómodos, porque no queremos enfrentarnos a situaciones que a lo mejor son incómodas para nosotros, pero en realidad nos van a llevar a una tierra prometida. A lo mejor estamos en camino a Tarsis, a un lugar donde Dios no nos ha enviado. ¿Y cómo identificamos que estamos camino a Tarsis? Cuando no obedecemos a Dios, automáticamente desobedecemos. Se escucha como obvio, ¿no? Pero a veces no, nuestro corazón no alcanza como a entenderlo en su profundidad. Cuando obedecemos tardíamente, es desobediencia. Es algo que nosotros hablamos muy seguido con nuestros hijos. Les pedimos que hagan algo, oye, haz esto, levanta esto. Sí, ahorita. No, espérame, termino de hacer esto y después lo hago. Y yo les digo a mis hijos, obediencia tardía es desobediencia. Hay veces que Dios nos da una instrucción que hagamos en el momento, que hagamos una llamada, que demos una ofrenda, que cambiemos de actitud o que no hablemos o que sí hablemos. Y a veces lo dejamos así como pasar, ¿no? Ah, no, pues luego. Y eso ya es una desobediencia. Con Dios no hay términos medios. No podemos estar entre que sí, que no. No hay neutralidad con Dios. En Apocalipsis 3, 15 y 16 dice, sé todo lo que haces, no eres frío ni caliente. Sería bueno que fueras lo uno o lo otro. Como eres tibio, ni frío ni caliente, te voy a escupir de mi boca. Qué difícil y qué fuerte está esto, salir de la presencia de Dios porque no tomamos decisiones. Estamos como en el limbo, ¿no? No podemos quedarnos neutrales, no podemos quedarnos a la mitad del camino. Tenemos que tomar decisiones, tenemos que avanzar y sobre todo avanzar en la voluntad de Dios. El viaje de regreso también es largo y nada fácil. No solo son los 4,900 kilómetros de ida que Jonás se alejó del punto de partida, sino los 4,900 de regreso. O sea, casi 10,000 kilómetros que se alejó de la voluntad de Dios y del punto de partida. Eso es demasiado tiempo, demasiada longitud y demasiada distancia del propósito de Dios. Y el regreso al punto de origen cuesta. Como veíamos en el versículo al principio, Jonás compró su boleto a Tarsis. Dijo, pues va por mi cuenta, ¿no? Pues yo lo compro, es mi decisión y yo voy para allá. Hay veces en que estamos alejados de Dios por años y hacemos las cosas mal, tomamos malas decisiones. Y cuando nos cae el 20 de que pues estamos fuera de la voluntad de Dios, que estamos fuera de los caminos de Dios, porque ya estamos en una situación de enfermedad,
de que ya las cosas están fuera de nuestro control, y regresamos a Dios y luego pretendemos que Dios arregle las cosas pronto, ¿no? Y Dios no opera así. Dios nos perdona en su infinito amor, así como el mensaje que Dios enviaba a Nínive a través de Jonás, pues era un mensaje de esperanza, un mensaje de una segunda oportunidad. Así Dios nos alcanza. La misericordia y la gracia de Dios, lo que decía mi suegra la semana pasada, ese es Dios. Dios es misericordioso, en su gracia nos alcanza, nos perdona, ¿sí? Pero no por eso todas las malas decisiones que tomamos se borran. Hay consecuencias. Una vida completa de hacer las cosas mal no se arregla en un abrir y cerrar de ojos. Y a veces los creyentes tenemos una mala concepción de eso, porque hay personas que predican o comentan de que nosotros podemos acelerar los tiempos y decimos y comandamos que ahora, y la verdad, creo que los tiempos son de Dios. Los tiempos y las formas son de Dios y tenemos nosotros que adecuarnos a esos tiempos, ¿sí? Dios hace las cosas nuevas, así lo dice su palabra y así es Él. Y nos perdona, nos limpia, pero hay consecuencias que afrontar, relaciones que restaurar, pensamientos que renovar. Debemos de tener una vida intencional de cambiar nuestras actitudes, nuestras palabras, nuestros círculos donde nos movemos, tomar consejo cuando no lo habíamos tomado, practicar la prudencia, ejercer una buena mayordomía en nuestras finanzas, ¿sí? Y es entonces cuando empezamos a regresar al punto de inicio. Pero las consecuencias ahí están, y las consecuencias van por nosotros, van por nuestra cuenta, ¿sí? Dios no agarra el borrador y pues, ya otra vez todo nuevo. No, eso depende de nosotros. Y depende de nosotros cuánto tiempo nos lleve a recorrer el camino de regreso. Cualquier mala decisión que hayamos tomado, hay que tomar acción y arreglarlo. Si no hemos sembrado, no tenemos nada que cosechar. Dios nos perdona, pero no hay cosecha, ¿sí? En ese tiempo en que tomamos malas decisiones, ya sean meses, años, pues no hay una siembra. Bueno, sí hay una siembra, porque siempre hay una siembra, pero ¿qué sembraste? Si no sembraste amor, no puedes cosechar amor. Si no sembraste amor y sembraste indiferencia, bueno, entonces, ¿qué vas a cosechar? No podemos cosechar amor si hemos sembrado indiferencia en nuestra familia, en nuestra pareja, ¿sí? Si no sembramos constancia, pues no podemos obtener frutos en nada. No podemos esperar brazos abiertos de las personas que amamos si hemos vivido una vida de egoísmo y solo hemos pensado en nosotros mismos. A veces pensamos que cuando llegamos a Dios y estamos, que tenemos relaciones fracturadas, todo se va a arreglar en un instante. No. ¿Por qué? Porque hay una separación, hay una desconexión y en nosotros, de nosotros está restaurar esa relación, está resarcir, está el amar, está el dar. Ahí es cuando a nosotros nos toca caminar esa milla extra. Hay veces que nosotros tomamos decisiones de caminar hacia algún lado, de emprender un proyecto, de iniciar una relación o iniciar una alianza de negocios. Y a veces eso no está dentro de los planes de Dios o dentro de la voluntad de Dios. Y la bendición de Dios no está ahí. Y cuando nosotros nos embarcamos o caminamos hacia un lugar donde Dios no nos ha llamado, su bendición está ausente. Dice Proverbios 10:22, la bendición del Señor enriquece a una persona. Y aquí enriquece no se refiere a monetariamente, enriquece en salud, en, 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 ¿en qué? Prudencia. En prudencia, en revelación, en sabiduría.
y Él no añade ninguna tristeza. Cuando hay bendición de parte de Dios, no hay tristeza, no hay dudas, no hay división, no hay, no hay escasez. Jonás pagó su boleto a Tarsis. Cuando vamos en camino contrario a la voluntad de Dios, los gastos corren por nuestra cuenta. ¿Sí? ¿Y qué eso qué significa? Cuando pagamos las consecuencias de una mala decisión, esas consecuencias se pagan a nivel espiritual, a nivel emocional, a nivel físico y a nivel económico. Toda nuestra vida se ve afectada por las malas decisiones. O sea, nuestra vida como personas, como seres integrales que somos y que Dios nos ha hecho, toda nuestra vida se ve impactada por una mala decisión. Y cuando Dios nos da la visión y cuando Dios nos dice, quiero que hagas esto, quiero que emprendas este negocio, quiero que ofrendes tal cantidad, quiero que des esto a esta persona, quiero que pases conmigo tiempos en mi presencia, es porque Dios tiene un plan para nosotros y así lo dice su palabra. Pero cuando Él nos da la visión, Él nos da la provisión. Él se encarga de darnos y de acercarnos los recursos para poder terminar ese proyecto. Si hay algo en nuestras vidas que nos está costando de más o que está durando más de lo normal y nos está llevando más lejos de lo que pensábamos ir, entonces estamos yendo hacia Tarsis. Una relación incorrecta, empezar una relación incorrecta o terminar una relación o no terminar una relación incorrecta, comenzar un negocio del que Dios no nos ha llamado, hacer alianzas que no nos convienen, hacer gastos innecesarios, todo ese tipo de cosas que no nos permiten regresar al punto de origen, ¿sí? Es normal que tengamos situaciones en nuestra vida, sí, extraordinarias, una enfermedad, un problema familiar, un malentendido, pero cuando es algo que es cíclico o que es algo que es un patrón que se repite, eso significa que es un costo lo que estamos pagando. El costo de viajar a Tarsis es un pago emocional, espiritual, económico y hasta físico. Hay enfermedades que se somatizan porque nuestra alma y nuestros pensamientos están ya tan enfermos que el cuerpo lo manifiesta. Dios no detuvo a Jonás cuando fue a comprar el boleto, pero sí lo interceptó en medio del mar. A esto me refería yo cuando Dios tiene los tiempos en sus manos. Yo creo que Dios nunca llega tarde, Dios es puntual y Dios nos es propicio y nos guarda de nosotros mismos cuando de plano ve que estamos yendo al matadero, ¿sí? En Jonás 1, en los versículos 4 y 6 dice, ahora bien, el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco. Aquí en el versículo 1 dice, el Señor mandó un poderoso viento. Ahí Dios dijo, bueno, ya, vamos a intervenir, ¿no? Temiendo por sus vidas, los desesperados marineros pedían ayuda a sus dioses y lanzaban la carga por la borda para aligerar el barco. Todo esto sucedía mientras Jonás dormía profundamente en la bodega del barco. Así que el capitán bajó a buscarlo. ¿Cómo puedes dormir en medio de esta situación?, le gritó. Levántate y ora a tu Dios. Quizá nos preste atención y nos perdone la vida. Dios intervino, levantó una tormenta, una tempestad que amenazaba con despedazar el barco. O sea, no era cualquier cosa. O sea, si los marineros estaban desesperados, estaban aventando la carga por la borda para ver si el barco se sostenía, y mientras Jonás, el que había desobedecido, estaba dormido. O sea, valiéndole queso todo lo que estaba sucediendo afuera y ni enterado. Hasta que el capitán bajó a buscarlo y le dijo, ¿cómo puedes dormir en medio de esta situación?
Hay veces que estamos en medio de una tormenta, de una tempestad, y estamos dormidos. Estamos viendo que estamos con una situación de naufragio, de muerte cercana, y no hacemos absolutamente nada. Ni con Dios, ni con los demás, ni con nosotros mismos. Estamos viendo qué pasa, ¿no? Cómo nos pasa la vida por encima aplastándonos. Hasta que alguien fue y lo despertó y le dijo, ora a tu Dios. ¿Cómo podemos? Hasta este punto, Jonás no había orado. No podemos embarcarnos en una situación o en una mala decisión o en cualquier decisión que tomemos sin orar. Y aquí Jonás, como había pagado su boleto, él no era parte de la tripulación. Él era como un agregado, un polizón, no era parte de la tripulación. Entonces, hasta que el capitán le dijo, ora a tu Dios para ver si podemos librarla, ¿no? Pero ellos echan suertes y los dados o las cosas con las que echan suertes apuntan que es a Jonás. Entonces van con Jonás y le dicen, ¿sabes qué? Te vamos a lanzar porque a ver si así esto se calma. Entonces, Jonás, como no era parte de la tripulación, era un pasajero, ¿sí? Era una especie de polizón. Nuestras decisiones trascienden de lo temporal a lo eterno, de lo natural a lo espiritual y de lo individual a lo familiar. ¿Con esto a qué vamos? Jonás estaba dormido, él iba pues en dirección contraria a lo que Dios le había dicho, pero había marineros en el barco, había otras personas, él no era el único, ¿sí? Hagamos de cuenta que nuestro barco es nuestra familia. Nosotros le estamos haciendo de polizones o de capitán o de marineros. ¿Qué rol estamos jugando dentro del barco? ¿Sí? Queramos o no, nuestra vida incide en quienes nos rodean. No podemos pensar que podemos hacer lo que queramos y que nuestra vida sigue igual. Los marineros sufrieron la desobediencia de Jonás. Debemos de pensar en nuestra familia, en nuestro cónyuge, en nuestros hijos, en el resto de la familia, quienes nos observan. Nuestras decisiones no nada más nos afectan a nosotros, afectan a las personas que nos rodean. Y tan impactante estuvo la situación en el barco que al final los marineros se convierten a ese impacto con Dios. Jonás ni enterado porque ese ya estaba en el mar, ¿no? Pero cayó el temor de Dios en los marineros que vieron que una vez que aventaron a Jonás al agua, la tempestad calmó. Nosotros no podemos ser el problema en nuestra familia, tenemos que ser la solución. No podemos quedarnos dormidos y sin hacer nada mientras la tempestad está arrasando a la familia. Pueden ser problemas económicos, pueden ser problemas matrimoniales, pueden ser problemas de una enfermedad. Es el desorden y el caos que trae la desobediencia y de encaminarnos hacia al lado contrario de la voluntad de Dios. Un polizón es capaz de hundir un barco completo. Yo creo que los hombres tienen una asignación importante y especial en las familias. Un hombre que toma decisiones conforme a la voluntad de Dios, conforme a la palabra de Dios, conforme a los tiempos de Dios, quiere decir que va a llevar el barco de su familia a un buen puerto, ¿sí? Pero un hombre que es la cabeza de la casa no puede dormirse en medio de la tormenta. ¿Por qué? Porque el barco puede ser que naufragie. Las mujeres estamos también llamadas a hacer esa ayuda idónea a nuestro esposo. Seríamos como los marineros, ¿no? Amarramos, levantamos las velas, vemos si ya está la tierra a la vista, vemos si se acerca la tormenta, sí, pero el capitán es el que está a cargo del barco. No podemos, ni los hombres, ni las mujeres, ni las esposas, ni los esposos,
dormirnos en medio de la tormenta. Vamos a la siguiente. El apartarnos de Dios, el tomar decisiones contrarias a la voluntad de Dios, nos anestesia y endurece nuestro corazón. La indiferencia hace que nos acostumbremos a los problemas. Y ahí es cuando empieza una enfermedad crónica en nuestra vida. Y me refiero a enfermedad crónica es vivir en división, vivir en escasez, vivir en derrota, vivir con pensamiento de pobreza, tantas cosas que podemos mencionar que es una enfermedad crónica. Yo creo que nosotros tenemos un ejemplo de qué es una enfermedad crónica. La gente tiene su casa llena de medicinas, visitas al doctor, visitas al hospital, deudas de medicina y una enfermedad y una vida minada. En Jonás en 1 del 15 al 17 dice: entonces los marineros tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar embravecido, y al instante se detuvo la tempestad. Los marineros quedaron asombrados por el gran poder del Señor. Le ofrecieron un sacrificio y prometieron servirle. Entre tanto, el Señor había provisto que un gran pez se tragara a Jonás, y Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días y 3 noches. En el 17 dice: entre tanto, el Señor había provisto que un gran pez se tragara a Jonás. O sea, Dios destinó y proveyó al pez para que se tragara a Jonás. ¿Cuál es el pez de nuestra vida? Para Jonás fue un pez que se lo tragó y estaba destinado a que pasara 3 días y 3 noches dentro de él, con un propósito. Para nosotros, ¿qué puede ser ese pez? Una quiebra, una enfermedad, una separación, una eventualidad, un desvío para que regresemos a Dios. Mientras preparaba el tema, recordaba que hace más o menos por el 2005, cuando mi esposo y yo nos casamos, como al año y medio, quedamos embarazados, pero pues el bebé no se logró. A los 3 meses pues no se logró y tuvimos que pasar por un legrado. Después, como al año y medio, 2 años. Primero fue un año y otro fue un año. Bueno. Después nos volvimos a quedar embarazados y nuevamente a los 3 meses no se logró el bebé. Y la verdad es que para nosotros fue una experiencia muy, muy fuerte, muy difícil. Y la verdad es que había muchas incógnitas en nuestro corazón porque no sabíamos qué estaba pasando. Porque pues servíamos, estábamos en la iglesia, tratábamos de llevar una vida pues en lo que cabe, pues en los caminos de Dios. Y eso trajo a nuestra vida pues mucho dolor, mucha incertidumbre, ¿sí? Y había como pues sí, un enojo, yo creo que con Dios, porque creíamos que no lo merecíamos, ¿sí? Y eso trajo pues frialdad a nuestro corazón, nos separamos de la iglesia y uno piensa cuando uno decide separarse de Dios o separarse no tanto de la iglesia como una estructura, sino pues de los caminos de Dios. Y el corazón se va enfriando. Teníamos mi esposo y yo trabajo, dijimos, bueno, pues sin hijos pues podemos a lo mejor viajar o disfrutar de nuestro trabajo, pero esa decisión inconsciente que nosotros tomamos de separarnos de Dios empezó pues a mermar también en nuestro matrimonio. Empezamos a vivir en indiferencia, pues cada quien en su trabajo, ya no teníamos esa relación que teníamos antes cuando nos casamos, había enojo, había amargura en nuestro corazón, había orgullo, ¿sí?
porque pues veíamos que nuestro trabajo nos daba como para vivir bien y disfrutar del fruto de nuestro trabajo. Y nuestro corazón se empezó como a endurecer, a anestesiar, y caímos en la indiferencia, hasta el punto en que llegamos a citarnos en la casa para platicar del divorcio, decir, bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Y de verdad yo en mi corazón, yo dije, bueno, pues, a lo mejor por eso no tuvimos hijos, porque pues a lo mejor esto no estaba como destinado para durar, ¿no? Y en ese momento en que uno está anestesiado, está alejado de los caminos de Dios, es cuando el enemigo empieza a sembrar pensamientos. Es la tierra perfecta para que el enemigo venga y siembre pensamientos de derrota, de rechazo, ¿sí? Esas mentiras que uno se empieza a creer cuando uno está enojado, ¿no? Cuando uno piensa que las cosas que pasan no las merecemos, ¿sí? Empiezan a aparecer personas incorrectas, consejos incorrectos, y el enemigo se encarga de desviarnos, de llevarnos más lejos de nuestro propósito. Y en ese momento apareció, yo creo que nuestra tormenta. Y le digo tormenta porque aquí en Jonás, eso fue cuando Dios interviene en la vida de Jonás y en ese trayecto que él estaba tomando, ¿no? Mi suegra nos invita a mí me invita a un encuentro, a un retiro, y definitivamente yo le decía a mi esposo en ese entonces, yo le decía, ¿sabes qué? Sí quiero ir al retiro, una parte de mí sí quiere ir y otra parte no. ¿Por qué? Porque yo sé lo que me van a decir y yo sé que voy a ser confrontada y yo sé que voy a tener que sanar cosas que a lo mejor no estoy lista para sanar, ¿no? O que no quiero hacerlo. Pero esa fue nuestra tormenta y de veras ese pez que fue como un conato de divorcio fue lo que realmente nos regresó a Dios. Regresó nuestras vidas al principio y al punto de origen donde nosotros teníamos que regresar, ¿sí? Donde ese punto de origen donde hay sanidad, donde hay perdón, y no significa que todo lo que había pasado se borró, ¿no? Ahí está, ¿sí? Pero Dios nos dio la capacidad de perdonarnos, de resarcir nuestros errores, de reconciliarnos, ¿sí? Y de volver nuevamente al proyecto que Dios tenía para nosotros. Ya vimos esto. Que Dios dispone esos peces para nosotros para regresarnos a nuestro propósito. Ese pez, como lo hizo con Jonás, nos escupe en el lugar donde tenemos que estar. Y estar dentro del pez, estar dentro de esa situación de estrechez. Imagínense cómo estaba Jonás adentro de ese pez. Olía mal, estaba húmedo, había restos de peces, me imagino, ya putrefactos. No había, yo me imagino que no había tanto aire, no estaba sentado, yo creo que estaba acostado. No era una situación nada cómoda, ¿sí? Pero ahí en ese momento fue cuando a Jonás se acordó de Dios. Vamos a leer la oración de Jonás que está en el capítulo 2 y dice, entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el interior del pez y dijo, en mi gran aflicción clamé al Señor y él me respondió. Desde la tierra de los muertos te llamé y tú, Señor, me escuchaste. Me arrojaste a las profundidades del mar y me hundí en el corazón del océano. Las poderosas aguas me envolvieron, tus salvajes y tempestuosas olas me cubrieron. Entonces dije, oh Señor, me has expulsado de tu presencia. Aún así volveré a mirar hacia tu santo templo. Me hundí bajo las olas y las aguas se cerraron sobre mí. Las algas se enredaban en mi cabeza. Me hundí hasta las raíces de las montañas. Me quedé preso en la tierra, cuyas puertas se cierran para siempre. Pero tú, oh Señor, mi Dios, me arrebataste de las garras de la muerte. Cuando la vida se me escapaba, recordé al Señor. Elevé mi oración sincera hacia ti en tu santo templo. Los que rinden culto a dioses falsos le dan la espalda a todas las misericordias de Dios. Pero yo te ofreceré sacrificios con cantos de alabanza y cumpliré todas mis promesas,
pues mi salvación viene solo del Señor. Entonces el Señor ordenó al pez escupir a Jonás sobre la playa. Fue cuando Jonás oró, se acordó de Dios, ya que estaba dentro del pez, se acordó y oró y clamó. Y entonces fue cuando el Señor ordenó al pez escupir a Jonás sobre la playa. ¿En qué proceso estamos cada uno, no? Todos estamos en diferentes tiempos de nuestro crecimiento como creyentes, pero tenemos que aprender a identificar esas temporadas y esos caminos. Si hay situaciones en nuestra vida que parecieran que no terminan, o que estamos una y otra vez en esas situaciones, que ya parece una enfermedad crónica, entonces puede ser que estamos viviendo las consecuencias de una mala decisión. O sea, y ni siquiera Dios lo planeó o el diablo lo planeó. Simplemente es el precio del boleto que pagamos. Ese boleto sencillo que nosotros decidimos comprar, ¿sí? Es el boleto que nosotros decidimos adquirir para ir al otro lado de la voluntad de Dios. Y cuando estamos en ese camino hacia Tarsis, que nos lleva más lejos, que el tiempo dura más y es más caro. Pero cuando, como Jonás, decidió clamar a Dios en medio de ese pez, entonces fue cuando Dios decidió que el pez escupiera a Jonás. ¿Dónde queremos que el pez nos escupa? Es necesario que paremos un poco nuestra vida y hagamos memoria, retrospección, que observemos a nuestro alrededor. ¿Cómo está nuestra familia? ¿Nosotros somos los polizones que los están hundiendo? ¿O somos los capitanes que los estamos llevando a un puerto seguro? El proceso termina cuando el discípulo está listo. Yo creo que estaremos listos hasta que estemos en la presencia de Dios, la verdad. Pero hay situaciones que ya tenemos que superar en nuestra vida como discípulos. Cada quien sabe qué situaciones, ya sea de carácter, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestras finanzas, en el ministerio, en nuestro día a día. Hay cosas en las que Dios nos ha llamado a hacer. Cada quien sabemos qué instrucciones Dios nos ha dado y a dónde tenemos que caminar. Dios nos ha puesto un Nínive a cada quien. Tenemos una encomienda que hacer. Entonces, paremos un poco y veamos si estamos yendo al oeste o estamos yendo al este. ¿Y cómo sabemos si estamos en el camino correcto? Bueno, las personas que están a nuestro alrededor pueden decirnos. La paz que tenemos en nuestro corazón también es un indicador si estamos yendo en el camino correcto. El fruto de nuestra vida es un indicador si estamos yendo en el camino correcto. Eso cada quien lo va a discernir en su corazón, ¿sí? Pero tenemos que ser entendidos que Dios quiere que sí hay desiertos en los cuales tenemos que atravesar. Esas son las aflicciones que habla la Biblia. Pero hay caminos que podemos evitarnos también. ¿Y cómo es eso? Tomando buenas decisiones, consultando a Dios antes de tomar decisiones, pidiendo consejo. Eso es válido para poder tomar buenas decisiones y buscar el mejor camino para llegar a la voluntad de Dios. Amén. Pues esa fue nuestra clase del día de hoy. Hay mucho más que sacar de estos 4 capítulos de Jonás, de la oración, de la obediencia, del carácter y pues sobre todo de la misericordia y de la gracia de Dios, que al final los pobladores de Nínive escuchan a Jonás
Realmente el propósito de todo de estos 4 capítulos, se cumple la voluntad de Dios, porque Jonás obedece al final, porque cuando el pez lo vomita en la playa, Jonás decide ir a dar la profecía. El rey de Nínive obedece y se ponen en ayuno todo el pueblo, hasta los animales, todos se ponen en ayuno y Dios los perdona. Realmente al final, Dios, la voluntad de Dios se cumple. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Salvación. Salvación para el pueblo, para nuestras casas, para nuestra familia. Esa es realmente la voluntad de Dios, y conocer su misericordia y su gracia. Amén. Pues esta fue nuestra clase. Vamos a orar para terminar, y después, si alguien tiene algún comentario, con gusto lo platicamos. Padre, gracias, mi Dios, por tu palabra. Gracias porque siempre nos alientas, Señor. Gracias porque tu palabra nos vivifica. Gracias, Señor, porque no nos sentimos solos, Señor, en este camino, Señor. A veces nos identificamos con Jonás, Señor, porque pues a veces tomamos decisiones incorrectas, Señor, o voluntariamente no queremos obedecerte, Padre. Y te pedimos perdón por eso, Dios, porque a veces no tenemos el carácter, no tenemos la voluntad de hacerlo, Señor. Perdónanos, Dios, porque reconocemos que tus caminos son mejores que los nuestros, Señor. Gracias porque tú nos enseñas, Señor, para evitarnos tropiezos, para evitarnos dolor de gratis. Yo te pido, Espíritu Santo, en esta noche que traigas revelación a nuestro corazón, que traigas entendimiento a nuestra mente, que pongas orden en nuestros pensamientos, que nos ayudes a visualizar esa visión que tienes para cada uno de nosotros, Señor, y nos apeguemos a esa visión, Dios. Ayúdanos, Señor, a ordenar nuestros pasos, Señor, para poder caminar en tu voluntad, y que esa senda que tú has destinado para cada uno de nosotros, Señor, la podamos caminar en paz, en gratitud y en obediencia a Dios. Gracias, Señor, porque quieres, Señor, que nosotros cumplamos ese propósito, Señor, que tienes asignado para cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a ser entendidos, a tener un corazón humilde, un corazón obediente, Señor, para tu palabra y tus mandatos, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a tener ese dominio propio, y que todo aquello, Señor, que está en nuestro carácter, que va en contra de ti, Señor, y que va en contra de nosotros mismos, ayúdanos, Señor. Revélanos a nuestro corazón, escudriña nuestro corazón, Señor, para hacer tu voluntad, Señor, y agradarte, Padre. Y que nuestros caminos, nuestros pasos, nuestras palabras, nuestra vida sea agradable delante de ti, mi Dios. Gracias, Señor, porque tu misericordia y tu gracia, Señor, se derraman en nuestra vida todos los días. Gracias porque esas misericordias nos alcanzan. Y gracias, Señor, porque el fin, Señor, es pues ver tu rostro, Señor, cuando terminemos nuestra misión en esta tierra, Señor. Gracias, Señor, porque tu amor inagotable, Señor, nos guarda de nosotros mismos, Señor. Evítanos, Señor, que nosotros compremos esos boletos de una ida, Señor, y sin regreso. Gracias, Padre, porque eres bueno, Señor, porque tú nos enseñas, Señor. Ayúdanos a ser prácticos, a ser entendidos, a tener sentido común, Señor, para poder, Señor, hacer tu voluntad. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.